esta parte voy a hacer una breve introducción de la colaboración entre linfocitos B y T para hacer un poco de introducción en lo que va a dar Malu después. Y la idea es hacer una breve historia de los linfocitos T helper foliculares y T foliculares reguladores. Para ver un poco el origen de los T helper foliculares, empieza con la diferenciación desde un CD4, un linfocito T, CD4 positivo naive, que por contacto con células dendríticas presentadoras en el contexto de la presentación de antígenos, y distintas señales que están presentes en el microambiente se diferencian hacia linfocitos T helper foliculares. Y esta diferenciación ocurre de manera temprana, o sea, el destino de T helper folicular se determina de manera temprana en función de balances de señales activadoras e inhibidoras que están presentes en el microambiente. Y luego esto, la diferenciación continúa hacia el destino final de T helper folicular, con todas sus funciones y demás, en el centro germinal. Un poco de la línea del tiempo de cómo fue el descubrimiento de esta línea de linfocitos T. Para 1968 se describe que las células T efectivamente tienen un rol de ayuda en la diferenciación de las células B, de los linfocitos B. Entre el 69 y el 72 se describe que los linfocitos T ayudan a los linfocitos B durante, digamos, en varios sistemas biológicos, incluidos el establecimiento lo importante es el establecimiento de la respuesta humoral a distintas infecciones. Otro punto importante fue el establecimiento de líneas de ratones que son deficientes en CXR5, porque justamente CXR5 va a ser el marcador que determine el destino del centro germinal de linfocitos B y T helper foliculares. Por otro lado, también se describió más adelante que la proteína SAP era esencial, ¿sí?, para que se desarrollaran los centros germinales, y que esta proteína es expresada por los TCD4. Más adelante, lo que vamos a ver son los tipos de colaboración de T helper foliculares y cuáles son algunos de los roles en la colaboración B. La realidad es que tienen un amplio espectro de colaboración y de importancia para mantener desde la supervivencia de los linfocitos B hasta el switch de clase, establecerse como célula plasmática o incluso el destino de célula B de memoria. La función más simple, ¿sí?, viene por la ayuda de la proliferación mediante la expresión de CD40 ligando, que una vez que se une al CD40 expresado por los linfocitos B, desencadenan señales promitóticas, y dado que los linfocitos B de centro germinal, por sus características, son proapoptóticos, o sea, llegan al centro germinal listos para entrar en apoptosis, la interleuquina 4 que se produce por los T helper foliculares desencadena señales de supervivencia que hacen que estos linfocitos B, en vez de entrar en la vía de la apoptosis, puedan continuar con el desarrollo. A su vez, los linfocitos B expresan AID, que es una proteína que induce daño en el ADN, que es la región del ADN que codifica, acá me quedó cortado, pero que es la región que codifica para la parte del sector de las inmunoglobulinas, y justamente este daño lo que hace es desencadenar la hipermutación somática por recombinación del ADN. BCL6 tiene que coexpresarse, ¿sí?, para evitar que el daño se propague y se vaya de los rangos de ADN que codifica específicamente para las inmunoglobulinas, y que esto haga que los linfocitos B entren en apoptosis.
Entonces, la combinación de la expresión de CD40 ligando, interleuquina 4 e interleuquina 21 en diferentes proporciones, todas estas interleuquinas y cosas producidas por los T helper folicular, lo que hacen es la combinación directa para controlar estos procesos de expresión de BCL6 y de regulación, digamos, del daño genómico que sufren los linfocitos B durante la hipermutación somática. Además, la recombinación de la cadena pesada depende de factores de activación por citoquinas que mayormente provienen de estos CD4 positivos, esos linfocitos T CD4 positivos. La presencia de moléculas de adhesión en T helper foliculares, como por ejemplo SAP, regulan, digamos, la duración de la interacción entre B y T de manera tal de garantizar que estén el suficiente tiempo en contacto como para que estas citoquinas y estas otras moléculas estén cerca de los linfocitos B y efectivamente se lleven a cabo todos estos procesos. Y finalmente, otro de los factores importantes en los cuales afectan los T helper foliculares es en la quimiotracción, ya que son capaces de liberar al medio de manera abundante CXCL13, que es el ligando de CXR5, de manera tal de atraer a los linfocitos B a los centros germinales y garantizar que ocurra el proceso de hipermutación somática, activación y demás en el sitio donde corresponde que esto ocurra. Bueno, como se puede ver acá, más o menos, porque quedó pequeño, porque no pude presentar, lo que se observa acá es diferentes tipos de estímulo que tienen que ver con la presentación de antígenos, con el estar en contacto con linfocitos activados, linfocitos B activados, que disparan cierta cantidad de señales hacia adentro del tejido folicular y como respuesta el tejido folicular termina afectando, como el output, digamos, afectando distintos tipos de desarrollo del linfocito B, desde el linfocito B naive hasta el linfocito B de memoria, pasando por la diferenciación a plasmocitos, la producción ¿cómo se llama esto? De anticuerpos, etc. Bien, a su vez, los T helper foliculares, dada toda esta cantidad de interacciones que tienen con los linfocitos B, están asociados a distintos procesos, entre ellos alergia, autoinmunidad, y distintas respuestas frente a infecciones. Entonces, un desbalance de la actividad de estos T helper foliculares puede resultar, por ejemplo, en afectar la autoinmunidad, o tener una mala respuesta puede llevar a una mala respuesta frente a infecciones, etc. Ahora vamos hacia el origen de los T helper reguladores foliculares. Lo que se ve acá es en este pedacito de imagen del paper de un Nature Review de reumatología, es cómo son las expresiones, digamos, los marcadores, los niveles de expresión de los marcadores de las células T regulatorias inmaduras, las que están presentes en el centro germinal y las diferencias con aquellas que circulan en sangre. Y se observa que tienen una mayor expresión las de centro germinal de XR5, de factor de transcripción ICOS y de PD1. Sin expresión, por ejemplo, de CD25. Entonces, los linfocitos T foliculares regulatorios se descubrieron en 2011 cuando tres grupos, en forma de simultánea por tres grupos distintos que describen que encontraron una población T regulatoria que era FOXP3 positiva, que expresaban CXR5 y de alguna manera migraban a folículos de linfocitos B. Por citometría de flujo, lo que se estableció como la forma más, digamos, efectiva de reconocerlos, y acá Sole puede interrumpir porque es la que sabe, es por la expresión de CXR5 en células FOXP3. Pero resulta que si bien es cierto que expresan CXR5, parece que la cantidad, o por lo que yo estuve leyendo, la cantidad de CXR5 que expresan es variable, y por ello se han buscado otros receptores que acompañan la fenotipificación y por eso se usa PD1, algunos factores de transcripción.
Bien, respecto al origen, se diferencian a partir de precursores de linfocitos T reguladores, luego también de interactuar con células dendríticas presentadoras de antígeno, de forma similar a lo que sucede con los helper foliculares. La diferencia es que la cinética de esta diferenciación es un poco más lenta que la diferenciación de T helper foliculares. Y requiere de células dendríticas, pero no requeriría de las interacciones con linfocitos B, que sí requieren los T helper foliculares para terminar de diferenciarse. Y una vez en los folículos, los linfocitos T reguladores foliculares seguramente reciban señales de diferenciación completa mediante la interacción con linfocitos B, pero esta hipótesis no se demostró experimentalmente, al menos para la altura del review del que sale estas partes, que era del 2019. Y acá se ven las expresiones de los FOXP3 positivos, CD25 positivos, pasan a expresarse XR5 post interacción con la célula dendrítica en la zona T, migran al folículo y, según esta imagen, por interacciones posibles con linfocitos B, modulan negativamente la expresión de CD25, aumentan la expresión de BCL6 y COSIPD1, con la posibilidad de transformarse, digamos, de salir a la circulación o permanecer en el folículo y pasar a la zona del centro germinal, donde efectivamente va a actuar de manera regulatoria frente al par célula B o linfocito B, linfocito T helper folicular. Entonces, ¿cuáles son las funciones de estos linfocitos regulatorios foliculares? Estudios in vitro que combinan linfocitos T regulatorios foliculares con linfocitos B muestran que pueden regular el switch de clase, la secreción de anticuerpos y la hipermutación somática de los linfocitos B. Se ha demostrado que los reguladores foliculares alteran la reprogramación metabólica y suprimen la producción de interleuquina 21 por parte de los helper foliculares, que es un paso crítico porque justamente la interleuquina 21 puede inhibir a los mismos T reguladores, por lo tanto, la supresión de interleuquina 21 termina siendo un loop positivo en la actividad regulatoria. Las moléculas involucradas en la supresión ejercida por los T reguladores foliculares son desconocidas, aunque seguramente involucren distintos mecanismos, entre los cuales figura CTL4, interleuquina 10 y TGF-beta. La cuestión importante de todo esto es que justamente es importante el balance entre helper foliculares y T regulatorios foliculares, porque un correcto balance entre estas dos lleva a una correcta respuesta B y que es importante para no generar autoinmunidad o por una cuestión de producción de anticuerpos de mucha afinidad autorreactivos, y también por otro lado es importante para compensar, digamos, la baja la baja afinidad, o sea, producir anticuerpos que tengan de baja afinidad por el antígeno. Entonces el correcto equilibrio entre T reguladores y T helper foliculares determina una correcta respuesta balanceada de linfocitos B frente a la presentación de antígenos y la producción correcta de anticuerpos. Y con esto yo termino y le doy paso a Maru. Buenísimo. Bueno, empiezo a compartir. Dale. Bueno, gracias, Nati. Gracias, Nati. A ver. ¿Se ve? Sí, se ve bien y compartida la pantalla completa. Sí. Genial, buenísimo. Bueno, primero que nada, presentarme. Bueno, mi nombre es María Eugenia Amarillo, me dicen Maru.
Soy licenciada en bioquímica de la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, y este año empecé mi doctorado bajo la dirección de Pau, donde voy a estudiar el rol de los linfocitos TCD4 en la transformación mediada por Epstein-Barr. Bueno, hoy voy a presentar un paper cuyo título en español es la alteración de la relación de los linfocitos T foliculares regulatorios circulantes y los linfocitos T helper foliculares circulantes durante la infección por Epstein-Barr. Pero antes de presentar el paper voy a hablar un poco de cómo es el virus, la infección y un poco de la respuesta inmune, porque ya Nati dio todo muy bien. Bueno, un poco para hablar del virus. Bueno, es un virus que pertenece a la familia de Herpesviridae, por lo que establece un ciclo lítico y un ciclo latente con el hospedador, que es el humano. Es un virus ADN doble cadena de 172 kilopares de bases e infecta preferentemente a linfocitos B, por lo que se denomina que es un virus linfotrópico B. Bueno, es el primer virus oncogénico humano en ser identificado y está asociado al 2% de los tumores en humanos. Y específicamente en nuestro grupo se describió una mayor asociación del EBV en linfomas en niños menores de 10 años. Además, más del 90% de la población adulta se encuentra infectada con el virus, que persiste en forma latente de por vida, como episoma en el núcleo de los linfocitos B de memoria. Además, la vía de transmisión e ingreso del virus es por vía oral y se da por secreción salival. Bueno, para hablar un poco de la infección por Epstein-Barr, bueno, contarles que la primoinfección, bueno, tiene una epidemiología diferente dependiendo del lugar del mundo donde estemos situados. En países en vías de desarrollo, como es Argentina, bueno, la primoinfección está asociada a pacientes pediátricos de corta edad y la presentación suele ser asintomática o subclínica, mientras que en países desarrollados, como por ejemplo en el paper que voy a hablar, en el cual los autores son de China, la primoinfección o infección primaria se da en adultos jóvenes y presenta un cuadro clínico sintomático de mononucleosis infecciosa. Además, como ya adelanté previamente cuando introduje el virus, bueno, está asociado a linfomas B en un bajo porcentaje de pacientes, como linfoma de Hodgkin, linfoma de Burkitt y linfoma de difuso de grandes células B. Además, la infección por Epstein-Barr se está asociada a otras enfermedades, como por ejemplo el carcinoma nasofaringeo, enfermedades autoinmunes y otras enfermedades, y acá agregué un signo de pregunta porque no se sabe por qué en este bajo porcentaje de pacientes se desarrollan linfomas asociados al virus, y nuestro grupo está enfocado en dilucidar el por qué estos pacientes desarrollan linfomas asociados a la infección viral. Bueno, y más que nada, dando un pantallazo, porque ya Nati habló bastante del tema, bueno, más que nada, la respuesta inmune frente a la infección por Epstein-Barr participa en un montón de células del sistema inmune, como por ejemplo las células NK o las células T, CD8 positivas y CD4 positivas, pero acá vamos a poner el foco en las células T helper foliculares y las células T foliculares regulatorias, que como acá puse en la diapositiva, tienen funciones antagonistas en el centro germinal, y como bien ya explicó Nati, los linfocitos T helper foliculares estimulan la formación del centro germinal e interaccionan y activan con los linfocitos B para poder seleccionar posteriormente las células B de alta afinidad, y los linfocitos T regulatorios foliculares inhiben la función de los T helper foliculares y regulan las células B autorreactivas, o sea, las células B que puedan secretar posteriormente anticuerpos contra lo propio. Por lo tanto, mantener una relación, o sea, las relaciones porcentuales y las cantidades absolutas de estas células es muy importante para poder mantener la homeostasis inmunitaria. Bueno, habiendo hecho un resumen breve del virus, de la infección y de las células que participan en la infección por Epstein-Barr, bueno, voy a presentar el paper en cuestión. Este es el título. Bueno, fue publicado en marzo del año pasado en esta revista. En esta revista. Y bueno, el estudio que hicieron estas personas en China fue en una cohorte de pacientes, de 55 pacientes con mononucleosis infecciosa, se les sacó muestra de sangre periférica al día del diagnóstico de la primoinfección por Epstein-Barr, es decir, al día 0, al D0 como podemos ver acá, y al día 15 luego del diagnóstico de la primoinfección por Epstein-Barr. Además, se utilizó un grupo control de personas sanas que también se les sacó muestra de sangre periférica.
Bueno, a esta muestra de sangre periférica se le hizo un análisis por citometría de flujo, separando las células mononucleares de sangre periférica, las PNC, por un gradiente de Ficoli-Pac. Y se estudiaron por citometría de flujo las diferentes subpoblaciones de linfocitos T, los linfocitos T helper foliculares y los linfocitos T foliculares regulatorios circulantes, que vale aclarar que tienen un fenotipo similar a los que se encuentran en los órganos linfoides secundarios que explicó Nati, y que además poseen funciones similares. Y se estudian los circulantes porque estamos estudiando la muestra de sangre periférica. Y además, bueno, se estudiaban por análisis, por citometría de flujo, las diferentes subpoblaciones de linfocitos B. Las naive, los plasmoblastos y las células de memoria y unas células B regulatorias, para poder correlacionar estos resultados con los resultados que obtuvieron de las subpoblaciones de linfocitos T. Además, se dosaron los anticuerpos IgM contra antígenos de la cápside viral para poder confirmar la primoinfección por Epstein-Barr, y además de la serología contra Epstein-Barr, se verificó que el paciente no esté cursando con alguna otra infección viral, bacteriana o parasitaria, y además se descartaron del estudio aquellas personas que estaban cursando una infección crónica, o sea, alguna enfermedad crónica o una enfermedad autoinmune, para poder descartar que estas alteraciones en las relaciones o en las cantidades absolutas de estos linfocitos T no sean a causa de estas condiciones o patologías, y sí sean causa de la primoinfección por Epstein-Barr. Y además, en la muestra de sangre periférica se midió la carga viral de Epstein-Barr mediante qPCR por la amplificación de la región de 191 pares de bases del gen de la proteína de latencia viral EMNA1. Además, vale aclarar que se midieron las cantidades absolutas de linfocitos TCD4 utilizando también microesferas fluorescentes por citometría de flujo. Bueno, para mostrar un poco cómo hicieron el análisis por citometría de flujo para poder estudiar estas subpoblaciones de linfocitos T, en un gráfico se seleccionaron las single cells, luego en otro gráfico diferente se seleccionó la región de linfocitos, y en esta región de linfocitos, en otro gráfico, se seleccionó la región de linfocitos T CD4 positivos, en un SAI versus CD4. Y luego, en otro gráfico de FOXP3 versus CD4, se seleccionaron las FOXP3 positivas, CD4 positivas, y las FOXP3 negativas, CD4 positivas. Perdón. Para poder luego seleccionar en un gráfico de CXR5 versus PD1 los linfocitos T reguladores foliculares, que son CD4 positivos, FOXP3 positivos, CXR5 positivos y PD1 positivos, en el cuadrante superior derecho, como podemos ver en el recuadro rosa. Y también seleccionar los linfocitos T helper foliculares, que son CD4 positivos, FOXP3 negativos, CXR5 positivos y PD1 positivos, también en el cuadrante superior derecho en el gráfico de CXR5 versus PD1. Bueno, análisis por citometría de flujo de las subpoblaciones de linfocitos B, bueno, se usó la misma estrategia que se utilizó anteriormente con los linfocitos T, de seleccionar las single cells, luego en la región de linfocitos en el gráfico de Forward-Side, y luego, posteriormente, una región de linfocitos B, CD19 positivos, que el CD19 es un marcador de la estirpe de células B. Bueno, luego en otros gráficos de IgD versus CD27 se pudieron seleccionar a las células B naive, que son CD19 positivas, IgD positivas y CD27 negativas, como podemos ver acá. Las células B en memoria, que son CD19 positivas, IgD negativas y CD27 positivas. No, perdón, esos son los plasmoblastos. Las células de memoria son CD19 positivas, IgD positivas y CD27 positivas. Y en otro gráfico de CD27 versus CD24, se seleccionaron esta subpoblación de linfocitos B regulatorios, que son CD19 positivos, CD27 positivos y CD24 positivos, que es un tipo de célula B regulatoria, porque estas células B regulatorias, por lo que estuve leyendo, es un grupo muy heterogéneo de células B. Bueno, y un poco para discutir los resultados y ver a las conclusiones y las discusiones que llegaron los autores. Bueno, cuando estudiaron los linfocitos T, pudieron ver acá en el recuadro rosa, que a la izquierda vemos que hay un menor porcentaje de células T CD4 positivas,
al día de la primera infección por Epstein-Barr, es decir, al día 0, comparado tanto con el grupo de personas sanas como al día 15 del diagnóstico de la primera infección, como podemos ver acá. Y también que el porcentaje de células TCD4 positivas fue al día 15 de la primera infección versus personas sanas también fue significativamente menor. Pero en el gráfico de la derecha, que podemos ver que las cantidades absolutas de linfocitos TCD4 no hubo diferencias significativas en ninguno de los 3 grupos analizados. Además, acá en el recuadro de verde, podemos ver que hubo un aumento significativo de los linfocitos T foliculares regulatorios al día del diagnóstico de la primera infección, o sea, al día 0, comparado tanto con el grupo de personas sanas como con el grupo de personas con mononucleosis infecciosa al diagnóstico del día 15. Bueno, acá podemos ver en el recuadro azul que también estudiaron los linfocitos T helper foliculares circulantes y que pudieron ver que las cantidades relativas, o sea, las cantidades porcentuales, al día 0 y al día 15 hubo un aumento comparado con el grupo de personas sanas, como podemos ver acá. Y además quisieron estudiar la relación de estos 2 linfocitos, como dije anteriormente, en los 3 grupos de personas estudiadas. Y pudieron ver que hubo una menor relación de esta relación de linfocitos T foliculares regulatorios y T helper foliculares al día 15 comparado con el primer día que se diagnosticó la primera infección por Epstein-Barr y comparado también con el grupo de personas sanas. Bueno, una de las explicaciones que dieron los autores de estos resultados fue que al día 15 los linfocitos T foliculares regulatorios retornan a valores normales y los linfocitos T helper foliculares continúan proliferando, por lo que la relación es menor al del día 15 del diagnóstico de la primera infección por Epstein-Barr comparado con el día que se hizo el diagnóstico y el grupo de personas sanas. O sea, acá ya nos está mostrando que en la infección por Epstein-Barr hay una desregulación de estas 2 células T. Bueno, y como acá las células B son importantes en la infección por Epstein-Barr, quisieron ver cómo se correlacionaban estas células T, que CD4 positivas, o sea, los linfocitos T foliculares regulatorios y los linfocitos T helper foliculares, con las diferentes subpoblaciones de linfocitos B. Y lo que pudieron ver, como se muestra acá, es que se correlacionaron positivamente con las células T foliculares regulatorias, tanto las células B naive, los plasmoblastos y las células B regulatorias, solamente en las cantidades absolutas de linfocitos T foliculares regulatorias. Vemos que en las cantidades porcentuales no hay diferencias significativas por los valores de P. Y acá, o sea, los autores describieron que hubo una correlación positiva entre estas células foliculares regulatorias y las diferentes estirpes de células B, pero no describieron que hubo una correlación positiva con las células B de memoria, lo cual por el valor de P me hace pensar que sí hay una correlación positiva, pero bueno, ellos no lo tomaron en cuenta. Y la explicación que dieron ellos de esta correlación positiva fue que los linfocitos foliculares regulatorios circulantes podrían inhibir la diferenciación de las células B, por lo tanto estancar a las células B en estadios previos de diferenciación, como por ejemplo las células B naive, los plasmoblastos, y además podrían activar a las células B regulatorias, que son un tipo de células B que secretan interleuquina 10, que es una interleuquina antiinflamatoria, por lo tanto genera todo un ambiente inmunosupresor. Y todos estos resultados llegaron a la conclusión de que podrían obstaculizar la eliminación del virus. También estudiaron si había alguna correlación entre la relación de estos 2 linfocitos T y alguna de las subpoblaciones B, y no vieron que haya correlación, por lo que se muestran estos gráficos. Y como, vieron la carga viral, como expliqué anteriormente, querían ver cómo esta carga viral de Epstein-Barr estaba relacionada con los diferentes estirpes de linfocitos, con los diferentes linfocitos T, y midieron los linfocitos T foliculares regulatorios, las cantidades porcentuales, las cantidades absolutas y la relación. Y pudieron ver que tanto los porcentajes como la cantidad absoluta y la relación de ambos linfocitos se correlacionó negativamente con la carga viral de Epstein-Barr en pacientes con mononucleosis infecciosa.
Y también, bueno, quisieron ver si hubo correlación de estos linfocitos foliculares regulatorios con el dosaje de anticuerpos IgM antígeno de la cápside viral, y vieron que no hubo correlación de este linfocito T con estos anticuerpos. Bueno, algunas de las conclusiones a las que llegaron estos autores es que la relación alterada que vimos al principio de los resultados puede contribuir a la inmunopatogénesis en la respuesta inmune por Epstein-Barr y obstaculizar la eliminación del mismo. Y también que con todos estos resultados se podría pensar y generar potenciales estrategias para controlar enfermedades relacionadas con Epstein-Barr mediante la supresión de estas células T foliculares regulatorias. Aunque todavía falta un montón de investigación para poder dilucidar el mecanismo por el cual estos linfocitos están variando en la infección por Epstein-Barr. Bueno, y un poco para linkear lo que fue la presentación del paper y mi objetivo de la tesis, para poder explicar un poco por qué presenté este paper y por qué me parece interesante, contarles que como objetivo de mi tesis doctoral planteamos caracterizar la respuesta inmune en el centro germinal de amígdalas, diferente a lo que caracterizaron en el trabajo que fue en sangre periférica, poniendo el foco en estas células TSD4 positivas frente a la infección por Epstein-Barr, para poder dilucidar la potencial participación en la generación de linfomas pediátricos. Bueno, entonces, ¿por qué en el centro germinal? Porque la mayoría de los linfomas B asociados a EBV se originan en el centro germinal. Como por ejemplo, acá podemos ver el linfoma de Hodgkin, el linfoma de Burkitt, el linfoma folicular y el linfoma difuso de grandes células B, los dos subtipos de tipo CG y de tipo de células B activadas, que se generan a partir de diferentes precursores del centro germinal. Como por ejemplo el linfoma de Burkitt parecería generarse de los centroblastos de la zona oscura del centro germinal, los linfomas foliculares y linfoma difuso de grandes células T de tipo CG parecerían formarse a partir de esos centrocitos de la zona clara del centro germinal, y los linfomas difusos de grandes células B de tipo de células B activadas parecieran formarse a partir de un estadio previo de diferenciación de la célula plasmática, que es el plasmoblasto, y se forman a partir de esas células. Bueno, ¿y por qué poner el foco en estos linfocitos TCD4 a partir de la respuesta inmune por Epstein-Barr? Porque se pudo ver que en diferentes papers publicados en nuestro grupo, que los pongo acá en los recortes, por ejemplo, en este paper se pudo ver que el recuento de linfocitos TCD4 en centro germinal fue mayor en pacientes con linfocitos B, EBV positivos, en comparación con pacientes sin células infectadas, y que además en linfoma de Hodgkin y linfoma difuso de grandes células B asociados a EBV, no es mayor el recuento de linfocitos TCD4 en centro germinal asociados al virus. Entonces, esto nos hace pensar que quizás haya una falla en el reclutamiento de linfocitos TCD4 positivos y que esta falla puede estar involucrada en el proceso de linfomagénesis. Acá podemos ver un gráfico que cuenta básicamente lo que dije, y que este gráfico también fue sacado del paper en cuestión. Y otro paper que es este, bueno, se pudo ver también que en la amígdala de portadores hubo un aumento de linfocitos TCD4 positivos en los centros germinales del LMP1 positivos, que es una proteína de latencia viral, en comparación con los centros germinales LMP1 negativos. Entonces, esto también nos hace cuestionarnos si hay una participación de los linfocitos TCD4 en el control de la expresión de antígenos virales y en el proceso de transformación. Acá también podemos ver en el gráfico que hay un aumento comparado con EBV positivos respecto a EBV negativos, también sacados del mismo paper. Así que nada, como la cuestión es, bueno, que hay que seguir profundizando lo que se sabe de estas células y respecto a la infección por Epstein-Barr. Bueno, muchas gracias. Muy bien, Maru, excelente. Muy bien, Maru. Felicitaciones. Gracias. Muy bien, Nati. Bárbaro. Muy Ahí claro. dejo de presentar. Ahí está. Ahí está. Lo dije un poco rápido, perdón. Tenía más cosas que... Fui como carrera. Todo bien. Estuvo re bien, Maru, felicitaciones. Para ser la Gracias. primera, bueno, y Nati obviamente Sí. ya la tiene clara. No, estuvo muy claro. No, estuvo muy claro. Bueno, no dejaste mucho espacio para preguntas. Lo explicaste todo muy clarito y todo. No sé si Sole le quedó alguna cosa picando
de lo que contaste y bueno, y está buenísimo, digamos, lo que es tu plan en el sentido de que venís como a tomar la posta de las preguntas que quedaron abiertas y a profundizar con las cosas actuales, digamos. Sí. Re lindo, chicas. Bueno, no soy objetiva porque a mí me gusta mucho el tema. Nati, yo las veo bárbaro, las FOXP3 positivas, XR5 positivas. Obviamente, hay que pensar que son solamente un pequeño porcentaje de las células FOXP3 positivas. O sea, estamos hablando siempre de poblaciones minoritarias que uno puede ver en sangre periférica, porque no es el lugar a donde están destinadas a estar, ¿sí? O sea, el CXR5 lo que va a hacer es llevarlas guiadas a los folículos, guiadas por la CXL13, que es la quemoquina que liberan incluso principalmente las dendríticas foliculares, ¿sí? En el momento de la presentación antigénica. O sea que siempre hablamos de poblaciones pequeñas, pero los marcadores, la verdad, dan hermosos. Claro, por eso la idea de estudiarlas in situ en centro germinal y no estudiarlas en sangre periférica. Vos la vas a ver mucho mejor que yo. Claro. En realidad, las vas a ver con mucha más intensidad. Por eso siempre yo les decía que si algún día me prestan un cachito de amígdala, porque lo que está descrito es que lo que uno ve en sangre periférica, las foliculares de sangre periférica se llaman circulantes o periféricas, justamente, y lo que se sabe es que si bien los marcadores de la membrana son los mismos, en sangre periférica la intensidad media de fluorescencia con la que uno los ve es mucho menor, porque obviamente en la amígdala se expresa en todo su esplendor. Y siempre, lo mismo que el PD1 y eso, y siempre dicen eso, que es mayor-menor, pero nunca lo vi el mayor-menor y me encantaría poder verlo. Y otra cosa que a diferencia de las que uno ve en sangre periférica, el BCL6 hoy por hoy se sabe que es el factor de transcripción que induce hacia, digamos, la plasticidad de la célula CD4 hacia el perfil T helper folicular. Por ejemplo, las de sangre periférica no tienen BCL6, porque en su momento yo dije, bueno, listo, así como mido FOXP3, ¿por qué no mido BCL6 en sangre periférica? Las de sangre periférica no lo tienen. Y uno dice, ¿cómo no lo tienen? Si en realidad es el factor de transcripción que necesitan para ir a ese perfil, y las de los centros germinales sí lo tienen. Y una de las teorías es que en realidad el BCL6 se necesitaría como factor de transcripción para inducir el perfil hacia el T helper folicular, pero no así para mantenerlo, ¿sí? O sea, es necesario para que vayan a ese perfil, pero no sería tan necesario para que se mantenga en sangre periférica. Claro, de hecho, en realidad se downregula. Es como claro, BCL6 expresan en centros, no solo los helper foliculares, sino los B también, pero para salir necesitan downregular el BCL6. Entonces, bueno, se ve que debe ser lo mismo para los helper foliculares. Y respecto de otra cosita, no, pero son aportes, no son preguntas, está todo divino. Viste que mostrabas incluso, no me acuerdo en cuál, creo que fuiste vos, Nati, que mostraba que venían las foliculares y como que la cinética de las reguladoras foliculares era un poquito después venía. Y eso tiene una lógica, porque el rol principal de la reguladora folicular es justamente regular a la T helper folicular, porque la T helper folicular, su función principal es colaborar con el B, ¿sí? Para que ese B genere anticuerpos de larga vida, linfocitos B de memoria y células plasmáticas que van a dar lugar a los anticuerpos de larga vida. Entonces, eso ocurre en el centro germinal, en lo que conocemos como la reacción del centro germinal. Pero esa reacción tiene que estar frenada en algún punto, porque si no todo el tiempo estimulo al B, y de ahí es que se lo relaciona con procesos de autoinmunidad, claro, que digamos es lo que ahora planteo después de estudiar. Bueno, lo que yo en la tesis, por ejemplo, mía, yo estudié eso en pacientes que tienen disregulación inmune con procesos de autoinmunidad. Y uno lo que ve eso, que tienen ese desarresto. O sea, no frenan, entonces tienen un montón de B, switchean un montón, tienen un montón de autoanticuerpos y de ahí los procesos de autoinmunidad. Entonces lo que se espera es que esta célula, por eso, digamos, tenía lógica lo que mostraban en el Epstein-Barr y eso es que primero, digamos, se activa el T helper folicular, que es el que va a hacer una reacción, no sé, la palabra en español es, en inglés es cognate, o sea que el B y el T van a reconocer el mismo epitope de un antígeno, sí, se van a juntar, porque justamente yo T quiero que mi sistema inmune me lo reconozca, entonces el B se lo va a presentar para que empiece a hacer T de memoria y pipipi, y empiece la reacción de anticuerpos y listo.
primero pasa eso, ahora después aflojale, o sea, que se vaya frenando, porque si no, no termina más. Y empieza la posibilidad de la generación de autoanticuerpos. Por eso tiene lógica que desde la cinética, digamos, lo mismo que con la FOXP3, porque no dejan de ser una FOXP3 que está en el centro germinal. Básicamente son eso, las reguladoras foliculares. Entonces lo que uno espera es eso, que una vez que comenzó la acción del centro germinal o la activación del sistema inmune, bueno, listo, vayamos a frenarlo para que no se venga loco y vamos jugando en ese equilibrio perfecto. Ese equilibrio. Claro. Nada, solo aportes, no. Che, Sole, yo una pregunta, sé que Maru leyó un montón del tema porque cuando vio los linfocitos B reguladores se puso a leer de eso también. Sí. Pero estoy atrás de eso. Yo la verdad es que había escuchado muy poco. ¿Qué características tienen? Así como una cosa. Los B reguladores son básicamente eso, son linfocitos B que sintetizan interleuquina 10 y se los llama reguladores porque así como un T, que es regulador, y una de las cosas con las que regula es con la interleuquina 10, que es antiinflamatoria, de ahí se lo llama. Es correcto lo que decía, que es una población muy heterogénea, porque de hecho el mayor conflicto en realidad, cuando vos lees los papers de B reguladores, que de hecho es lo que estoy poniendo a punto, es la disparidad que hay al momento de la marcación, porque si bien se sabe que la mayoría tienen un perfil de células transicionales, las células B transicionales son las primeras que salen de la médula ósea, así son las más inmaduras. Si bien se sabe que la mayoría estarían ahí y en un subset de células B de memoria también, en realidad, si vos haces el perfil de linfocitos B, como que vas a encontrar en todas las poblaciones linfocitos B que liberen interleuquina 10. Entonces, muchas veces cuando lees es según donde lo marcan, si la marcan solo en las transicionales, solo en las memorias. Algunos directamente marcan 19 con 10, entonces listo, somos todos amigos, lo voy a encontrar, no importa adentro qué son, son B que liberan interleuquina 10. El tema es que yo lo que estoy luchando con la puesta a punto es porque la interleuquina 10 por ahí no es muy fácil de verla en sangre periférica, entonces uno lo que tiene, así como hemos hecho con la interleuquina 17 o con un montón de otras cosas, como que necesitamos in vitro darle un pequeño priming para aumentar la sensibilidad y poder verlo. Entonces, lo que estoy jugando es con eso, de que si 48 horas, si 72, que cuántas horas de brefeldina, porque, digamos, hasta ahora lo que vengo leyendo, todos marcan de una manera, no me estaría funcionando, ahí me contacté con gente de BD, que me pasó una data, y ahora después me voy a fijar en el paper que ustedes que presentaron hoy, a ver si hacían algún hincapié respecto de eso. Pero, digamos, ahí estaría el rol dual que se le da hoy por hoy a los linfocitos B en su función de B reguladores, porque el linfocito B te actuaría como presentador de antígeno, con toda su batería de microambiente, digamos, estimulante, porque yo necesito que se active el sistema inmune, y el rol dual que se le da hoy por hoy respecto de lo que es su rol de supresor. Nada, eso. Genial. Bueno, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Yo tenía un comentario sobre todo, bueno, obviamente, que estuviste, Maru, estuviste muy bien, brillante, vos, Nati, también. Gracias. No, de nada. Pero lo que me llamó la atención del trabajo, obviamente, quizás porque yo me detuve a mirar eso, porque no soy experta en nada de lo que hablaste, pero me detuve a mirar las R de la estadística que se basen en ese trabajo en unas R con bajas. Porque el trabajo la estadística era súper básica, lo cual no está mal, pero me parece que hay que tener como un poco de atención en eso, no lo digo por vos, sino como general. Porque basar las conclusiones correlaciones con R bajas indican que eso puede estar, por ejemplo, no sé, una R de 0,3 es que el 30% de todo lo que vos ves ahí se justifica por esta correlación. O sea, quiere decir que el 70% no. Claro. Entonces es como, hay que tomarlo súper con pinzas, por eso, porque pueden ser un montón de otros factores, entonces la conclusión que uno esté sacando en base a eso puede estar errónea. Me llama la atención que lo basen tan así y que las conclusiones sean tan categóricas en base a correlaciones tan bajas. Así que nada, era como para tener en cuenta, como para mencionártelo, porque es algo que uno siempre cuando mira un paper lo tiene que mirar, y nada, porque
también uno siempre De va hecho, a lo hablamos. qué decir y qué no, y Sí. veo que hay trabajos que lo hacen así sin tanto cuidado. Sí, en ese respecto también yo estuve mirando, porque ya ahora después de tanto tiempo de hacer citometría, me voy a tirar la parte. No, pero estuve viendo los gráficos, Sole, no sé si vos habrás visto los gráficos de ese paper. La verdad que uno se pone a pensar, ¿no? Lo que le aceptan también los trabajos sí, que sí. le aceptan cuando vienen Con del 3 primer mundo, células, y sí. los que con ese mismo gating, a nosotros no nos hubiesen aceptado un paper. Yo Porque te pido estaba ver un bastante, par de cosas, o sea, se Dani. notaba que estaban mal compensados, se notaban un montón de cosas que De por todos mucho modos, menos igual de esto te quizás tiran por ahí por la cabeza. no estaba puesto en dot plot, estaba puesto en otro tipo de gráfico que como te aumenta, estaban como, si vos lo veías como bolitas más grandes, seguramente no estás viendo algunos puntos, pero no importa. Pero esas cositas hay que verlas y hay que preguntarlas. Por eso, digamos, cuando en su momento te preguntaban, el backgating es, che, vos mostrás esta población, mostrame todos los gates de atrás de esa, para saber de dónde salió, y ver si esos puntos son de dónde salieron. Por eso Claro. ahí como pedir un backgating siempre está bueno. Sí, de hecho, el tema de los R lo hablamos con Maru en el bastante cuando estábamos viendo, cuando ella me mostraba la presentación, y decíamos que el único que daba un R más o menos respetable, que era 0,4, casi 0,5, era el de los linfocitos ven ahí en las correlaciones. El resto eran todos 0,2. Por eso decíamos, bueno, tal vez que sacaron esa conclusión de que no maduraban tanto en base a ese R que les dio con los naive, porque los otros eran... Por ejemplo, el año pasado, digamos. el paper mío del año pasado, que era parte que me había quedado de la tesis, que como es que el fenotipo, y hemos hecho justamente estas mismas correlaciones, a nosotros sí nos correlacionaba, por ejemplo, las foliculares altas se correlacionaban con los linfocitos B de memoria y las células plasmáticas, justamente porque de ahí su rol. Claro. Por eso me parecía llamativo cuando vos mostrabas que no les daba la correlación, porque en realidad es a donde uno apunta justamente. Entonces ahí vos también le das el peso cuando vos discutís por qué estarían altos y de ahí su rol patogénico, digamos, en lo que es la autoinmunidad, ¿no? Porque están generando un montón de células B de memoria, Sí. que a la larga son las que de ahí van a salir los anticuerpos, de las células plasmáticas, ¿no? Después, de memoria o plasmática. Claro, sí, porque ellos como que nunca en ningún momento nombran a las células de memoria como una correlación también positiva con las células T foliculares regulatorias. O sea, como que se lo pasan de largo, digamos, como que Claro. no las nombran. Y ahí, según Nosotros usamos la misma estadística básica, pero nos daba. Y como que algunas sí y otras no, como que era dudoso medio el análisis que hacían. Por eso como que medio que lo agarré con pinza, dije, bueno, es lo que dicen ellos, no sé. Bien. Tal cual. Bueno, felicitaciones, ¿eh? También otra cosa, bueno, perdón. El hielo lo rompiste perfecto. Donde estoy atrás también de eso es, por ejemplo, nosotros sabemos que los linfocitos T reguladores, hay distintos rangos etarios, digamos, valores de referencia son según la edad, ¿sí? En realidad, salvo en niños pequeños, después disminuyen un poco, los T reguladores van disminuyendo hacia la adultez. Entonces uno esperaría, desde la teoría, que las T helper foliculares reguladoras, que son una subpoblación de células FOXP3 positivas, tengan ese mismo comportamiento, y de ahí la complejidad que hablábamos la otro día con Vicky, de que necesito buscar sí o sí dadores pediátricos, porque desde la teoría yo al menos tengo que probar que eso no suceda en mi población para después contrarrestar niños a adultos y ver dónde a nosotros nos pasa lo inverso, que Oscar lo vio en el microambiente, ¿no? En mayores de 10 años hay mucho más linfocitos reguladores que en menores de 10 años. Y lo mismo describió Mario Barros en mayores y menores de 10 años, e incluso en adultos. O sea que en microambiente Hodgkin, no de población general, ¿no? Pero es como que se ve que en el Hodgkin el tema de la edad es fundamental, que en mayores de 10 años ya se comportan más parecido a los adultos, que en el microambiente se reclutan más linfocitos T regulatorios y en menores no. Por ejemplo, para nosotros, a lo que es un linfocito B, que hay rangos etarios, nuestros rangos etarios van de hasta los 4 años
de 4 a 11, y a partir de los 11 años, para nosotros los valores normales de un ¿Ya linfocito son como B adultos? son los del adulto. Ah, mira. Sí. Sí. Mira. Qué bueno saberlo. Te vas a ahorrar mucho dolor pediátrico, claro. Sí, porque es, viste, nosotros ya lo vemos, e incluso Nati con la CNK, con las edades, viste, estamos como viendo, y hay pocos trabajos que hagan eso que vos decís, que muchas veces te lo tiran como, o no hay pediátricos, o hay pediátricos que no te tiran rango de edades, y los rangos de edades realmente son muy importantes, porque un chico de 2 años no es lo mismo que un chico de 5, y no es lo mismo que un chico de 9, digamos, entonces, pasa eso, viste, que nosotros, por ejemplo, en NK tenemos algunos marcadores de inmadurez, pero porque nuestra media de edad es de 4 o de 5, Nati, no me acuerdo, pero es de nuestra media. Tenemos una mediana de 5. Eso, mediana de 5. Entonces es como que, claro, eso porque son chicos, básicamente, también. A ver, uno porque trata de ser lo más fiel y certero posible con sus datos, ¿no? Pero cuando vos escarbás un poquito y hablas con la gente de afuera, tiene este mismo problema. Porque nadie tiene el niño sano que le da el brazo, nadie tiene inmunoterapia, dadores niños, o sea, cuando rascás lo mismo. Nadie va a tener una amígdala sana completamente, porque digamos, si no, no se la sacan. Pero bueno, entiendo que uno, en la medida de lo posible, trata de hacer, sobre todo porque partimos de la base que nuestros dadores de hemoterapia son todos adultos, entonces es complejo concluir algo fehaciente cuando de movida ya sé que probablemente esos valores no sean los mismos, los valores normales. Entonces uno trata, aunque sea encontrar un par, alguno, para decir, bueno, listo, me quedo tranquila o no, o lo puedo hipotetizar, pero le pasa a todo el mundo, no. Bueno, muy lindo, chicas. Bueno, gracias. Bueno. Gracias, chicas. Chao. Chao, chao. Adiós.